Aquí tienen a Daniel Lara Farías. Déjame decirte, Daniel, llevabas como 2 semanas sin estar con nosotros. Estaba de Y gira. entre tus admiradores y detractores, todos en el fondo te están pidiendo. Yo no sabía, me dice Beatriz Galindo, que es la que lee los twitters que mandan, que inclusive te llaman, dicen, pero ¿por qué el gordito cachetón no aparece? Y la verdad que me estoy dando cuenta que eres gordito y cachetón. De verdad que es gracioso. No, palabras. Muy gracioso, de verdad. No lo están diciendo con mala intención. No, sin duda. Ni tú tampoco lo estás repitiendo con mala intención para nada. No, al revés. Yo lo que voy a decir ahora con muy buena intención, que como yo soy el típico pequeño burgués formado en colegios católicos, soy sadomasoquista y estoy dispuesto a escuchar una serie de afirmaciones en las cuales algunas estaré de acuerdo y otras que no, pero tengo que reconocer que tienes talento, que conoces de historia, que sabes de la política, y aunque uno no esté de acuerdo en muchas cosas, hay que escucharte. Muchas gracias, Napoleón. Honor que me haces. Okay. Es la mejor presentación que habían hecho últimamente. Bueno, ¿qué dice el gordito cachetón? ¿De qué va a hablar? Bueno, no sé, usted me dirá qué quiere que yo diga. A mí me gustaría, fíjate, si van a hacer una nueva Venezuela cuando nazca, todos deberíamos haber aprendido muchas cosas, porque con el dolor se aprende también. Es más, hay quien dice que con el dolor y el sufrimiento es cuando más se aprende. Cosa que a veces es verdad y a veces es mentira, porque ahí están los españoles volviendo prácticamente a otra guerra civil, como siga la cosa así como está, por citarte a uno. Y sí he notado, Daniel, pero no con tu programa, cuando hacemos tu programa contigo, en otro programa, cómo se ha generado y ha estallado el odio entre gente que a lo mejor no piensa como uno, ¿no? Los insultos que se dan. Entonces, porque una cosa es que tú puedas criticar a un dirigente político, que para eso, ¿no?, los dirigentes políticos están acostumbrados. Y otra cosa es que un civil insulte groseramente a otro civil que no tiene nada que ver sino porque piensa diferente como tú. Y a lo mejor los dos están en la oposición. Eso a mí sí me preocupa. Es más, he hablado con un psiquiatra y he hablado con un médico general a ver si hacemos un programa, porque eso daña la salud de la gente. El odio daña la salud de la gente. Pero, ¿cómo deberían ser los partidos políticos de una Venezuela del siglo XXI ahora que en el mundo entero está en crisis los partidos políticos? Porque da la impresión que no se han adaptado a los cambios de la sociedad, a los cambios con la tecnología. ¿Qué dices tú que viviste en un partido político y que saliste del más importante partido político en el siglo XX venezolano y de ahí saliste? No me digas por qué saliste, sino cómo debe ser. ¿Cómo crees tú que debe ser? ¿Te interesa el tema? Yo creo que lo primero, Napoleón, es dejar atrás el grave problema que tiene la sociedad venezolana para resolver sus controversias internas, que es lo que tú estás señalando. Cuando tú hablas de que hay gente que sí, que el odio entre personas, a mí me extraña mucho cuando mucha gente señala lo mismo que tú indicas, poniéndolo como algo extraordinario que nunca antes hubiese pasado. E inclusive hay quien de forma constante durante estos 20 años se ha escuchado mucho el hecho de que el chavismo dividió a Venezuela en dos, que nos hizo, y entonces de dos partes reconciliables, tal y más cual. Yo creo que no se puede desconocer de tal manera la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es la historia de una permanente venganza y de una permanente revancha. El venezolano siempre está en la bajadita. Venezuela está en una pendiente. Nosotros siempre estamos en la bajadita. Ese te espero en la bajadita es eso debería estar en el escudo de Venezuela. En vez de decir abajo Dios y Federación, no debe decir te espero en la bajadita, porque esa es la cultura fundamental de venezolano. Y eso, si se revisa
de adelante hacia atrás la historia, te das cuenta de que permanece en el tiempo. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué creo yo que ocurre eso? Fundamentalmente los venezolanos hemos fracasado a la hora de estructurar, y eso debería ser algo que hay que corregir en el futuro, un sistema de justicia transparente, apartidista, donde de verdad exista el imperio de la ley. Donde la ley no sea, como decían en los tiempos del gomecismo, para mis amigos todos y para mis enemigos la ley, sino que la ley sea de verdad para todos, que todos estemos obligados a cumplir la ley y que el sistema de justicia permita que cuando una persona sea insultada en público, difamada inclusive, esa persona pueda exigir que sea respetada su honra, y en caso de que no haya una rectificación de quien lo ha mancillado, que esa persona pueda ir a la justicia y que la justicia ponga cada cosa en su lugar. Te doy un ejemplo reciente. Hubo alguien aquí en España, aquí en Europa, en España, que decidió emprenderla contra un político. Es mentira eso de que los políticos deben tener el cuero duro, es verdad. Pero yo no creo que sea cierto que de un político pueda decirse todo sin prueba. Como tampoco estoy de acuerdo que de un político deba ocultarse todo, aunque haya pruebas por alguna razón de simpatía. Este político que se acaba de retirar de la política partidista, llamado Albert Rivera, que fue el líder del Partido Ciudadanos, fue víctima en determinado momento de un parecer de alguien que le pareció chistoso decir que su comportamiento, que sinceramente políticamente es bastante errático, se debía a que él era un cocainómano. O sea, lo señaló de drogadicto. No, pero los políticos tienen que tener el cuero duro. Los políticos tienen que aguantar esas cosas. Pero, ¿y qué piensa el hijo de ese político cuando alguien para atacarlo políticamente lo llama cocainómano? Sin serlo. Y aunque lo fuese, porque si una persona fuese cocainómano, eso sin duda alguna podría ser utilizado para decidir que ese político no es la persona más idónea, pero utilizar una adicción de una persona como forma de difamación o de escarnio es una cosa vil. Este señor decidió ir a los tribunales y demandó a un sindicalista del PSOE o de uno de estos partidos de izquierda independentistas que hizo un chiste con él donde lo que resumía era que el tipo era cocainómano. Bueno, el tribunal le dio la razón al demandante y obligó al demandado inclusive a pagar una indemnización. El señor ha ganado 2 juicios por esto, por esta razón, por estas acusaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros tuviésemos un sistema, y con esto no estoy queriendo decir que el sistema de justicia español sea el mejor del mundo, que no lo es, pero si nosotros tuviésemos un sistema de justicia donde a mí, cada vez que una persona en las redes, o a ti, cada vez que una persona en las redes sienta que lo que uno dice no le gusta, lo acusen a uno de recibir. A mí me han acusado de recibir real de todo el mundo. Yo debo ser la persona que está en más nóminas en el mundo. Porque a mí el chavismo me dice que a mí me paga la CIA, el Mossad israelí, los tenedores de bonos, Guaidó, Ramos Alú, imagínate, los reales más perdidos del mundo. Deben ser eso, ¿no? Si un opositor no le gusta que uno le critique a su líder, es porque a mí me paga el gobierno. Ok, antes que siga, una cosa es que cualquier persona y un oponente político que está ejerciendo y vive de la política, ¿no?, de su punto de vista contrario a lo que está haciendo otra persona, como es el caso tuyo, cuando te das tu análisis equivocado o no, pero es el tuyo, ¿no? Y otra cosa es muy diferente, que yo sí creo que afecta a la dirigencia política en general, que llamen a fulanito de tal, al presidente tal o al diputado tal, ladrón, sin base, y que ese dirigente no demande a la persona y le exija primero las pruebas
Y si no se las da para que lo diga públicamente, llevarlo a tribunales. Yo creo que eso es muy importante, exactamente, porque es que no se está desprestigiando a ese político el cual se está siendo acusado de ladrón. Se está desprestigiando a toda la dirigencia política, porque eso es una cosa como muy normal y muy común, y muchas veces hemos hablado de eso. Los políticos no pueden quedarse callados frente a acusaciones graves, ¿no? Porque entonces, como sucedió en Venezuela con los diferentes partidos políticos, ¿no? Todo, bueno, como hizo el MAS en una campaña, si los adecos son lo que dicen los copellanos y los copellanos son como dicen los adecos, vas a seguir votando por ellos. Entonces no votaron por ellos, votaron por Andrés Velázquez primero, por ¿quién? Por Rafael Caldera y por último por Chávez. Pero ¿quién se desprestigió? Los periodistas. No, los periodistas te invitaban porque tú eras noticia que aparecías en la prensa y empezabas a insultar al otro. Lo que teníamos que haber exigido todos es, ok, traer las pruebas, vamos a sacar las pruebas. Eso sí. Ahora, eso es muy diferente a que yo no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? En tu análisis, no por eso te voy a insultar. No podrías. Estarías en tu derecho. No, yo no creo que está en derecho a insultar a una persona. No, depende de lo que. Pero es que una cosa es un insulto. No estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. Exacto, sí, pero es que eso también ahí puede haber mucho insulto, porque, por ejemplo, yo no creo en eso. La libertad de opinión implica que a alguien le parezca que mi opinión no sirve. Claro. Eso es parte de la libertad de opinión. Pero eso no es un insulto. Depende cómo lo digas. Ah, bueno. Hay gente susceptible. Hay gente, por ejemplo, cuando a mí una persona viene y me dice, tú estás, lo que pasa es que tú sigues teniendo el resentimiento, y disculpa que te lo diga con todo respeto. Cuando una persona empieza con todo el respeto, ya yo sé que ahí viene, Con todo el respeto, yo siempre te veo a ti con Napoleón, pero entonces yo no sé qué haces tú con Napoleón si Napoleón apoyó a los enemigos de la democracia. Entonces, ¿qué clase de demócrata eres tú? Eso a mí me parece un insulto. Bueno, esa es una argumentación falaz. Bueno, pero no estamos hablando ni de ti ni de mí, estábamos hablando de los políticos. Y te estaba diciendo que... No, estamos hablando del odio. Estamos hablando de cómo tú consideras que debe superarse el odio desde el punto de vista político, que parece ser la base de las actuaciones políticas, y que debería haber partidos que superen todo eso. Es que quien lo tiene que superar es la sociedad, Napoleón. Quien lo tiene que superar es la sociedad. Las argumentaciones falaces. Hay una cosa tan terrible como acusar a alguien sin pruebas, de recibir dinero de A, de B, de C, de ser financiado por A, por B, por C. Hay algo peor que eso, que es algo que se está viendo en la Venezuela de hoy, que es que teniendo las pruebas, ocultarlo. Es decir, mira, fulano de tal, o sea, una cosa, aquí no hay nada que explicar. Yo no tengo que demostrar nada. El hecho ocurrió. El señor, en medio de una inmensa crisis en la frontera de Venezuela, por el ingreso de la ayuda humanitaria, un diputado fue casi asesinado por unas prostitutas que le dieron a ingerir burundanga a él y a su primo. Murió su primo y él se salvó. ¿Estoy yo difamando al señor si digo que el señor es un prostibulario? Yo no tengo que demostrar nada. Eso ocurrió. ¿Estoy yo difamando a alguien si digo que hasta el día de hoy ese señor no ha dado explicaciones válidas al país? ¿Estoy yo difamando a alguien si digo además que ese señor, con ese background que tiene, no tiene la suficiencia ética para ejercer un cargo político? Mucho menos, y fíjate de dónde vamos, como presidente de la Comisión de Contraloría. Y es allí donde entonces viene el problema. Si ese señor lo hubiesen apartado de la Comisión de Contraloría en ese momento, no se presenta después el rollo que se presentó con las carticas exonerando corruptos, de donde salió el Luis Parra, de donde salió el José Brito, de donde salió el Conrado Pérez, el Adolfo Superlano y los demás. Entonces, cuando se tiene pruebas y se oculta, se hace un daño peor que cuando se acusa a alguien sin tener pruebas. Porque lamentablemente el grave problema es que echarle tierra a la corrupción o convertir las acusaciones falsas en una forma de proteger a los verdaderos corruptos, que de eso también hemos tenido bastante, vamos por el mismo problema. ¿Qué es lo que termina ocurriendo entonces? Vuelvo al punto, que no tenemos un sistema de justicia. Si nosotros tuviésemos un sistema de justicia transparente, donde el señor Superlano vaya
y demande a Daniel Lara, porque dice que el señor Daniel Lara lo está exponiendo al escarnio, llamándolo prostibulario. Y que él, bueno, que por distintas maneras ha intentado convencer al señor Daniel Lara de que él no es un prostibulario y que él requiere entonces que su honra sea satisfecha con un resarcimiento económico y que el señor Daniel Lara responda por su difamación. Ok, yo entonces tendría que ir al tribunal y tendría que exponer. ¿Y usted por qué dice que no es un prostibulario? Y le digo, bueno, porque el señor lo iban matando en un prostíbulo, yo voy explicando todo aquello, el señor tendrá que exponer por qué no, como dice Freddy Guevara, que yo soy un exagerado, me lo dijo públicamente. Daniel, él no estaba en ningún prostíbulo, tú no lo puedes llamar prostibulario. Yo le digo, bueno, andaba con prostituta, pero no estaba en un prostíbulo. Pobrecito, me equivoqué. Entonces yo tendría que reconocer mi error. Y dije, oye, yo estoy llamando al señor prostibulario, no debería llamarlo prostibulario. Porque el señor no estaba en un prostíbulo, aunque estuviese con una prostituta. ¿A dónde voy yo con todo esto? A un solo punto. Sigue pasando lo mismo, Napoleón. Si no hay un sistema de justicia transparente, donde el que es acusado falsamente se pueda defender y quien lo difamó sea castigado, si no hay un sistema de justicia donde el que es infractor sea castigado, si no hay una sociedad que exija con sus acciones que quien comete una infracción la pague, como ocurre en los Estados Unidos. Pero yo me sorprendo y muchísima gente, fíjate tú cómo tratamos nosotros esto. Yo veo el caso de un político en los Estados Unidos, que ha habido cientos de ellos, que tienen que renunciar al cargo, a sus aspiraciones a la política, porque se descubre que le fueron infieles a su mujer. De eso ha habido cientos de casos. ¿Y qué decimos los venezolanos? Ay, pero qué gran cosa, esa es su vida privada. Bueno, y esos cachos son problemas de la gente. Bueno, ni que él fuera a gobernar con el cacho. Esas son las expresiones del venezolano. Porque para nosotros es una cosa ajena lo que le terminó ocurriendo, por cierto, a Bill Clinton. Que todo el mundo se concentró en lo pintoresco de la acusación o lo pintoresco de los detalles, pero no en el fondo de la acusación, que de lo que estaban acusando al señor era de haber mentido de forma reiterada a la opinión pública, que era allí donde estaba el problema. Que por cierto se salvó. Yo no entiendo por qué tanto escándalo con lo de Trump, porque lo de Bill Clinton fue peor, porque lo de Bill Clinton todo el mundo lo sabía y se pudo demostrar. Lo de Donald Trump siempre quedó en sus posiciones. Entonces, en medio de todas esas cosas, Napoleón, yo creo que si algo necesitamos nosotros tener en el futuro en cuanto a partidos y en cuanto a políticos, es número uno, una sociedad que se vuelva en sí misma a analizar cuáles son los valores que la sustentan. Nosotros no podemos seguir teniendo ese valor de la riqueza súbita, el valor de el cuánto tienes, cuánto vales, en el que prácticamente aquí el objetivo en la Venezuela de hoy sea tener una camioneta gigantesca, ser un bolichico. O sea, el sueño hoy es ser un bolichico. Inclusive, cuando tú lo ves en los sectores populares, que lo que quiere ese un muchacho es ser PRAN, o sea, tener no sé cuántos luceros un ejército, no sé cuántas armas, echar tiro y tener dinero, ¿verdad? Es prácticamente la misma cultura. Nosotros tenemos un grave problema con eso. Y todo pasa entonces al final por lo mismo, Napoleón, la educación. Pero generalizando, ¿crees que la mayoría es así? Es que las excepciones te confirman la norma. Porque cuando tú revisas, Napoleón, quiénes son los que han llegado a los primeros lugares en la política, te consigues el caso del muchachito de 12 años, por ejemplo, que nadie reparó en él. Yo me siento verdaderamente decepcionado de que no se haya puesto más atención en el muchacho, en el niño de 12 años que fue invitado por Donald Trump a su discurso del Estado de la Unión por haber sido el primero de su clase y haber aprobado todos los requerimientos para ingresar al programa de formación en materia aeroespacial a sus 12 años. O sea, mostrar una cosa como esa en público, o sea, decirle al mundo, miren este niño, que con esfuerzo y todo eso lo estamos reconociendo porque es un niño que tiene un gran futuro, etcétera, etcétera. ¿Qué valores estás tú promoviendo allí? Número uno, el de la educación. Es decir, mira, si tú estudias y lo haces muy bien, vas a llegar lejos. Número dos, el que no existen frenos para una persona cuando quiere lograr algo, que inclusive hasta en el sitio más importante, en el momento más importante, te lo puedes reconocer. Y tres, que de verdad ese valor del sueño americano y tal sigue siendo algo que está dentro de los valores de los Estados Unidos. Nosotros, en cambio, si tú haces una revisión
de lo que exponemos nosotros en prensa, de lo que exponemos nosotros en medios, que son al fin y al cabo expresión de lo que ocurre en la sociedad. Bueno, normalmente nosotros estamos vigilando el tema de la mujer más bella porque seguimos teniendo la tara mental de que Venezuela es igual a mujeres bellas, y con esto no quiero decir que no haya mujeres bellas en Venezuela, pero en realidad el hecho de la belleza de la mujer venezolana va a ayudar a que nosotros salgamos de la pobreza y seamos un país que no dependa económicamente del petróleo. Sí, pero insisto, está generalizando. No estoy generalizando. Yo recuerdo claramente cómo en 24 horas, 2 veces al año, se premiaba a los niños humildes de clase pobre que sacaban las mejores notas y los premiábamos. ¿Quién hace eso hoy? Esos niños, no sé yo. ¿Quién hace eso hoy en los medios de Venezuela? Es más, hoy en día, con la ayuda inclusive tuya, ¿ok? Estamos haciendo los fines de semana otras voces donde mostramos a Erraluque, donde mostramos cada vez que lo envía venezolanos universales. Por cierto, el próximo es Oscar Llanes. Ah, no, ya fue. Esta semana pasada fue Oscar Llanes y demás. Hay gente que hace eso y gente que no lo hace en todas partes del mundo. En cambio, fíjate, en el colegio donde estudió mi hija aquí en Estados Unidos, cuando tuvimos que irnos la primera vez de Venezuela por la persecución, el rector del colegio, el presidente del colegio, no sé cómo lo llaman aquí, le dijo a los padres, que los reunió a todos antes del primer día del año de estudio: nosotros tenemos que luchar para que ustedes como padres impidan que el futuro de todos estos niños en este colegio, que es un colegio para clase media, sea ser, para empezar, expendedor en un McDonald's. Ese no puede ser el futuro de la mayoría de los muchachos venezolanos, de norteamericanos. Fíjate, él tenía una idea diferente, tenía una idea de que los valores que se le dan en los hogares son valores de trabaja para conseguir dinero, que lo importante es conseguir dinero, no educación, no ser médico, ni ingeniero, ni nada de eso. Y van a decir ahora, no, pero es que los costos en las universidades norteamericanas, mire, en las universidades norteamericanas tú puedes llegar sin tener dinero porque hay diferentes formas de lograrlo. Y no solamente, beca, claro. no solamente destacándose en el deporte, pero hay que conocerlo. O sea que no, yo no estoy de acuerdo contigo en esa generalización. Pero es que, Napoleón, quisiera explicarme mejor. Es que el hecho de que una persona sea la excepción, no, o que hayan excepciones, no quiere decir que sea falso lo que está ocurriendo. Por ejemplo. No, yo no estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo que no estoy yo de acuerdo en generalizar. Porque generalizar quiere decir que es la enorme mayoría. Bueno, pero Napoleón, discúlpame, si no estuviese generalizadamente mal lo que está ocurriendo en Venezuela, no estaría pasando. O sea, si nosotros no hubiésemos generalizado los antivalores que generalizamos en Venezuela, no estaría Venezuela donde está. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que quienes hicieron esta desgracia fueron las excepciones. No, aquí nosotros veníamos con un mar de fondo desde hace bastante tiempo. Nosotros veníamos en franca descomposición. Nosotros veníamos en caída y prácticamente nos alegramos de esa caída. Por eso es que te digo que aquí el problema termina siendo la cuestión de los valores, la educación y, por supuesto, la justicia. El valor de la justicia, ¿vale? O sea, ¿cómo es posible que en Venezuela, Napoleón, en Venezuela nunca hemos tenido un sistema de justicia transparente? Nunca. Siempre los jueces partidizados. Siempre los jueces comprometidos. Siempre la justicia con la ley del embudo. Siempre la intromisión de la política en la administración de justicia. Todo es verdad, pero no es el único país, ni mucho menos. Porque pero bueno, pero no mi país es Venezuela. En Estados Unidos. Pero estamos hablando de Venezuela, ¿no? Y como estamos hablando de Venezuela, estamos planteando soluciones para Venezuela. Lo único que te digo es que no estoy de acuerdo en que generalizar. No, pero entonces no generalizamos. Entonces, ¿qué decimos? Que ha sido una excepción, que el chavismo es una piedra con la que tropezó Venezuela en su camino hacia la felicidad.
No, no, no. Que Venezuela está viviendo todavía y sigue viviendo una crisis que tiene mucho tiempo, que viene del boom que hubo de dinero fácil gracias al petróleo y en principio la crisis petrolera mundial, que hizo que sea más asequible para ciertos sectores hacerse multimillonarios, que el sueño americano era más fácil de lograr en Venezuela, ¿no? Con un buen esfuerzo, con una buena capacidad y no solamente para ser bolichico, sino para ser un empresario honesto o un trabajador honesto, que eso se dio. Y que luego la sociedad en crisis, entre otras cosas, el dinero fácil, que siempre corrompe en todas partes del mundo, ¿no? Ayudó también a eso. Luego, la dirigencia política no tuvo dinero como para seguir haciendo eso que yo llamo la verdadera revolución que hubo en Venezuela, que es la revolución de la educación a todos los sectores, y es la revolución de las casas populares a lo largo y ancho del país, ¿no? Que la gente aprendió la importancia de la democracia y de defenderla, aunque ahora se da cuenta que la defensa fue muy débil al final, ¿no? Pero todo eso es la Venezuela. Venezuela nunca creció más en toda su historia que desde Pérez Jiménez hasta Carlos Andrés Pérez I, incluyendo Carlos Andrés Pérez I. Luego vino la crisis, es verdad, pero tampoco es para generalizar de que todo fue un desastre, que todo fue, que todo nos llevó a esto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo en eso y por eso te lo digo, pero siga hablando porque usted es el invitado. Bueno, pero no te tienes que molestar. Yo no me molesto. Te estoy diciendo que como no, hay grandes excepciones. Yo estoy completamente seguro que por cada, qué sé yo, por cada, para no nombrar a nadie, ¿no? No vengan aquí a pedirte réplica. Por cada diputado corrupto, yo estoy completamente seguro que habían 5 diputados honestos, sin duda. Pero ¿qué pasó? Pero no lo dices, tienes que decirlo. Si me permites hablar, yo con gusto te lo digo. No me has dejado terminar. Yo estoy seguro que por cada diputado corrupto había 5 diputados honestos. El problema era que los 5 diputados honestos eran incapaces de actuar contra el diputado corrupto. Y ahí es donde está el problema, Napoleón. Ahí es donde está el problema. Porque cuando tú veías, por ejemplo, que tú sabías, fíjate tú esto, porque la gente en Venezuela, nosotros como nos desvinculamos de la política partidista, no sabemos de qué viven los políticos, de qué viven los partidos, de qué viven, de las nóminas de los organismos públicos. Eso ha sido tradicional. Entonces aquí el corrupto es el político que cobra comisión por otorgar un contrato o que directamente se roba los reales de las arcas públicas que maneja. Pero y el militante partidista que cuando gana su candidato, el candidato de su partido, lo ponen a cobrar sin trabajar en la alcaldía o en la gobernación o en algún ministerio, ¿eso no es corrupto? Ese, por supuesto que lo es. El que asume que esos cargos que llaman de libre nombramiento y remoción o cargos a la disposición. Entonces tú veías a un diputado con 50 cargos a su disposición para meter 50 personas que su trabajo era aplaudirlo cuando él fuera para alguna actividad. Eso es un modus vivendi de los partidos en Venezuela. Entonces el sistema de partidos en Venezuela vive de esas corrupciones. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, pero nosotros ahí tenemos un diputado honesto. Tienes un diputado honesto. Habría que preguntarse, ¿ese diputado honesto qué tan honesto es como para permitirse formar parte de un partido que vive de los dineros de la corrupción? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Es imposible, Napoleón, que nosotros hubiésemos tenido una democracia depauperada como se depauperó si los honestos hubiesen sido los que tuviesen el mando. Porque lamentablemente no lo teníamos. Ojo, yo con esto no estoy queriendo decir que todos eran corruptos, porque otra de las cosas que considero yo que le ha hecho muchísimo daño a las cosas, no se trata de generar, sí, yo sí generalizo, pero también particularizo. Y cuando hay una excepción, yo la particularizo. Yo creo haber ido a la casa familiar de políticos de distintas épocas, de distintos partidos en distintas partes. Y a mí, yo hubo un momento que caí en cuenta. Yo dije, pero ¿dónde están los millones que esta gente se robaba, supuestamente, que eran los hombres más corruptos del mundo? ¿No? Y tú ibas entonces a una casa, nunca se me olvida, una visita
al doctor Octavio Lepage, le tocamos el timbre, oye, nadie abre. Y vamos a tocar el timbre, nadie abre. Y al rato que viene el propio Octavio Lepage a abrirnos la puerta. Dice, ay, disculpe, es que el timbre estaba sonando, pero es que yo estoy solo y no había escuchado. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, esos cuentos de los políticos con 50 personal de servicio, chofer, carro blindado, etcétera, como lo ves tú ahora en los políticos del régimen ahorita, los delincuentes del régimen. Bueno, yo fui a la casa de un expresidente como Lepage, de un expresidente como el doctor Ramón J. Velázquez, y tú no veías ni ostentación, ni lujo más allá del que puede tener, que eso sí era un lujo y de verdad provocaba expropiarse las bibliotecas que tenían personas como Octavio Lepage, como Ramón J. Velázquez, por cierto que su biblioteca fue donada por su familia a la Universidad Metropolitana, cosa que de alguna manera garantiza que sus libros estarán. Tancuro, como Luis Herrera Camping, por citarte dos más. O como el propio doctor Caldera, o como o sea, donaron sus libros. O sea, yo recuerdo haber ido he tenido la suerte, bueno, eso me lo llevaré yo a la tumba, la biblioteca del doctor Enrique Tejera París. Y la explicación de cuando yo veo esa biblioteca tan inmensa, a mí lo que me quedó fue preguntarle al doctor Tejera, ¿cuál es el libro más viejo que tiene usted aquí? Por mera curiosidad. Y el doctor Tejera me contó que lo más viejo que tenía y el que más atesoraba y que más le gustaba era la Enciclopedia Británica. Poco tomo de la Enciclopedia Británica, porque fue el regalo de cumpleaños que él le pidió a su papá, cuando el doctor Enrique Tejera, el viejo, el científico, cuando él cumplió 12 años, su papá le preguntó qué quería de regalo y él le dijo que él quería la Enciclopedia Británica. Y me dijo, y me la sé completa, aunque de vez en cuando la tengo que repasar. Entonces, de esos son excepciones. Estas son excepciones. Ahora, yo puedo decir que la infame ostentación que hace Pedro Carreño de su riqueza y de sus lujos y del boato que se da, eso es una excepción. O tenemos que decir que no hay un solo jerarca chavista que no sea corrupto. Yo creo que esa generalización es completamente válida. Yo estoy completamente convencido que en la jerarquía chavista el que no es corrupto lo está lamentando y está tratando de solucionar esa situación en algún momento para poder ser corrupto. En el caso de quienes hacen vida en los partidos, estoy lamentablemente convencido de lo mismo, Napoleón. Hay un grave problema de corrupción, hay un grave problema con nuestro sistema de justicia, y entonces ahí es donde está la cosa. Si la justicia está politizada, si quienes deciden quiénes van a ser los jueces son los políticos, y los políticos son corruptos, ¿cuándo va a haber una justicia transparente que juzgue a esos políticos? Nunca. Tan sencillo como eso. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Mira, no lo sé. Yo creo que por lo que hay que empezar es por la propia sociedad, por los valores y por la educación. Yo creo que por ahí hay que empezar. Porque lamentablemente yo no veo una cosa distinta. O sea, tú ves y fíjate, eso que contabas tú del profesor en los Estados Unidos, eso te revela que sí hay en esa sociedad gente que se da cuenta de cosas que están mal. En todas las sociedades de estos países desarrollados, uno escucha a la gente quejándose. Y tú escuchas las quejas y uno escucha las quejas con esta mentalidad tercermundista de la vivencia que viene uno, de la vivencia mía de haber vivido 37 años en Venezuela amarrado a un pipote porque nunca había agua permanentemente, o de haber vivido con el problema de los apagones, o con el problema de las fallas de internet, etcétera, y venir a un país como este y decir, pero si aquí todo funciona, si aquí todo está bien, ¿de qué se queja esta gente? Pero tú escuchas en esas quejas y tú te das cuenta que en realidad es lo correcto, la gente no se puede conformar. La gente siempre tiene que exigir que las cosas sean mejores. Eso es una cosa lógica. Entonces, yo veo aquí a la gente quejándose de los políticos, del sistema, de la cosa, de todo su funciona bien, pero cuando uno se queja de la clase política venezolana, entonces uno le dice, pero suma, no restes. Y digo, bueno, pero señor, o sea, cuando tú vas al primer mundo te das cuenta, cuando vas a un país desarrollado te das cuenta de por qué esos países son desarrollados, porque son fundamentalmente inconformes. Porque tienen una sociedad que está permanentemente exigiendo. Y los políticos tienen que ir al trote. Pero déjame decirte que viviendo aquí, más de una vez hemos comentado, y estos son los que nos llevan a nosotros, llaman a nosotros subdesarrollados. Es otra cosa.
Estos son. Hay que ver la infancia que tuvieron que vivir buena parte de la gente que ha triunfado en este país y buena parte de dirigentes, ¿no? Y expresidentes que ha tenido este país. Una infancia tan triste, desagradable, abandonados para empezar por el padre, ¿no? Y demás. O sea que, no sé, insisto. Pero fíjate. Aparte de que, primero yo pienso que en Miraflores no hay políticos, hay unos delincuentes. Y que mezclar y decir que estos delincuentes son políticos es un grave error. Entonces, y que eso es una minoría, no es toda la población la que piensa así. Pero ese es mi punto de vista. ¿Sabes de qué me he dado cuenta yo recientemente acá, en Alemania? Que es un país que tiene una historia tan trágica, ¿no? Y además de eso, tú ves los esfuerzos que se hacen acá por superar eso y porque no se repita. Hay algo que yo me lo habían comentado, pero yo, como nunca había tenido problemas médicos, tuve que ir al médico, no tuve ningún problema, tuve que ir al médico, una consulta. Y los médicos acá siempre le preguntan al inmigrante, cuando están haciendo la historia, siempre le preguntan, ¿desde cuándo está usted aquí en Alemania? De tal fecha. ¿Y cómo se siente usted acá? ¿Lo han tratado bien? ¿Se siente satisfecho acá? ¿Siente que las cosas le están yendo bien? Porque es casi que una obligación saber si al migrante, sobre todo al refugiado, se le está tratando de forma apropiada. Eso es una preocupación de la sociedad. Que hay unas excepciones, que hay cuestiones, que hay discriminación, que tal. Por supuesto que lo hay. En todos los países lo hay y lo va a ver como lo hubo en Venezuela también. A pesar de las historias bellas de que Venezuela era el país más bello del mundo donde nadie se trataba mal, ¿no? Venezuela parece uno de estos cuentos donde todo era bueno y de repente todo empezó a ser mal y no sabemos por qué, si todo el mundo era bueno. Y eso tampoco es verdad. Yo lo que sí considero, Napoleón, es que si las sociedades se convierten en lo suficientemente exigentes, si las sociedades se convierten en inconformes sociedades, por ejemplo, tú ves a la niña Greta, la niña ambientalista, que tanto ha dado que hablar durante el año pasado y lo que va de año. Y tú ves lo que la niña plantea, tú ves todo lo que hace, pero revisas quién es la niña. Y tú dices, la gran confrontación que hay con esta muchacha, que es una niña para empezar, y yo no sé por qué la están tratando, o sea, con tanta hazaña, es lo siguiente. Tú la revisas y tú dices, oye, pero si esa niña tiene todo, ¿de qué se queja? Si esa niña tiene a sus padres, tiene una bonita familia, sus padres tienen una buena posición económica, la niña puede viajar, la niña vive en uno de los mejores países del mundo, tal, y anda quejándose. Bueno, exacto. Y es así como debería ser. El ciudadano tiene que ser inconforme, porque es la única forma de que las sociedades mejoren. Si caemos entonces en el conformismo, no, bueno, pero es que siempre ha sido así. O, bueno, tampoco podemos generalizar, bueno o no. Igual van a robar. Segura muy buena. Igual los políticos siempre van a robar. O sea, por eso. Porque mi general Pérez Jiménez robaba, pero hacía. No, y los adecos, acuérdate que los adecos robaban, pero dejaban robar. Eso eran los copellanos que robaban para ellos solos. Aquí lo importante es que haya comida. Cuando echas una revisión a todo lo que ha sido las formas encontradas por el venezolano para justificar el mal estado en el que hemos estado como país, terminas dándote cuenta, Napoleón, de que el problema no es simple y llanamente cambiar a los políticos. El problema está en cambiar a los ciudadanos que eligen a esos políticos, y eso solamente lo vamos a poder hacer con educación y derribando esos antivalores sobre los cuales el chavismo construyó esta desgracia, que yo creo que es lo fundamental. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted, don Napoleón. Espero que no nos insulten tanto en ¿no? ¿De qué tratamos de ser comedidos? ¿De qué nos van a acusar en este programa? Pero unos están de acuerdo y otros están en desacuerdo. ¿Cuál es el problema? Esa es la democracia y esa es justamente la diferencia que tenemos frente a otros animales que son irracionales. Pero a mí lo que más me gusta... Lo que estoy en desacuerdo es el insulto.
En eso sí estoy en desacuerdo porque... Pero que tú tienes que, siempre tienes que defender que es un insulto, Napoleón. Porque el insulto no es solamente alguien que te diga, aparte de eso la gente también tiene que entender. Yo hoy estaba viendo algo, ¿no? De una persona que no es venezolana, que se encuentra radicado aquí en Alemania y que me dijo una cantidad de cosas por las redes sociales. Y yo veo el asunto y yo digo, ¿y esta persona sabrá que no se encuentra en su país, sino que se encuentra en un país donde por eso que está haciendo en las redes puede terminar en un tribunal? O sea, se estará dando cuenta, o sea, no tendrá, me dio hasta cosas, no tendrá alguien cerca que le diga, no le escribas eso a ese señor, que está en el mismo país que tú, estás cometiendo un delito, una infracción. La gente no se da cuenta de esas cosas y no entiende que no es lo mismo decir, mira, yo no entiendo por qué tú tienes esa opinión. Esa opinión tuya siempre está, tú siempre eres un tipo negativo, por ejemplo. Yo puedo aceptar que me digas, tú siempre eres pesimista, y es verdad. Yo soy pesimista, siempre. Es lo que me mantiene vivo. Pero tú eres pesimista desde pequeño. Oye, sí, vale. Es parte de tu personalidad. Mira, yo soy pesimista. ¿Pero por qué? Yo creo que tú eres un triunfador, tus familiares son los triunfadores. No, sí, porque tú eres de origen muy humilde y tus padres trabajando, unidos, luchando, ¿no? Formaron a su muchacho. Tú fuiste a la universidad, fuiste un destacado dirigente regional o de allí. Entonces, ¿por qué eres pesimista? Porque a mí la vida me enseñó a que los finales felices... Eso suena a tango. A mí la vida me enseñó. ¿Qué te enseñó? Que no hay finales felices. En la novela nada más hay finales felices. ¿Tú sabes cuándo empecé yo a ser pesimista? Cuando yo estaba viendo alguna novela o alguna serie y el día del capítulo final, por alguna razón, no podía estar en la casa y no podía verla. Cuando yo no pude ver el final de la novela El extraño retorno de Diana Salazar, yo dije, no, que la vida no es justa. O sea, no puede ser que yo haya visto esta novela completa y no haya podido ver el capítulo final. Ese tipo de cosas. Napoleón, es verdad, pero te estoy diciendo la verdad. Una persona pesimista. Es verdad, mi familia le fue bien. Nosotros no, mis padres estuvieron en su vida de adulto mejor que lo que tuvieron sus padres. Mis hermanos y yo estamos mejor tuvimos una mejor vida de la que tuvieron mis padres de niños. Pero... bueno, hoy estamos divididos, como están divididas muchas familias venezolanas. Y quizás a nosotros nos ha sido leve frente a otros. La cantidad de venezolanos que están viendo crecer a sus nietos por videollamada, porque no lo tienen cerca. Tú me dijiste que desde pequeño eras pesimista y te pregunto sí, por qué razón. Te estoy diciendo por qué. Porque dejas de ver el final de una novela. Por ejemplo. No, aparte de eso hay otra razón. Hablando en serio. Bueno, porque acuérdate que yo fui criado por la televisión. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que ustedes eran los periodistas y nos hicieron pesimistas a toda mi generación. Ah, hacemos también la culpa de eso. Somos los responsables. Como ahora tú eres responsable de hacer pesimista a toda la generación de venezolanos. Exacto. Le estoy devolviendo el favor a la sociedad. No, es parte de la personalidad. Te aseguro que a lo mejor tu hermano en muchísimas cosas es totalmente opuesto a ti. Y son dos hermanos que fueron criados exactamente en la misma familia. Eso es una cosa humana. Benedetti decía que un pesimista es un optimista bien informado. Nah. Un pesimista es pesimista, esté bien o mal informado. ¿Tú crees? Sí, sí, porque es tu personalidad, ver la parte negativa. No, entonces, pero es que no se trata de ver la parte negativa, eso no es verdad. Yo no estoy viendo la parte negativa. Mi pesimismo significa no hacerme expectativas sin ver los hechos. No te hagas expectativas sin ver los hechos. Pero eso no tiene que ver para mí ser pesimista. No, bueno, pero es que tú todo ves lo negativo. No, sí, porque hasta lo que he visto hasta ahora es negativo. Si yo viese cosas positivas, las diría. Porque eres pesimista. Es solamente lo negativo, pero yo no estoy hablando de política solamente. No, estoy hablando de la vida, en líneas generales. Por eso tienes que reconocer que es que eres pesimista, o sea, que tienes que aprender a disfrutar de las cosas positivas. Tienes que aprender. Tú no disfrutas. Pero estás viendo que estás siendo sumamente determinista.
Para ti, uno tiene que ser optimista porque si uno no es optimista, uno es malo. No estoy diciendo que tú tienes que ser optimista, yo estoy diciendo ¿No? Lo estás diciendo. y preguntándote por qué eres pesimista. Y Te tú estoy diciendo por qué. la razón de que si eres pesimista. Sí. Me explico. Y te estoy diciendo, pero también hay que aprender a disfrutar de las cosas positivas Eso que no uno quiere, tiene. está confundiendo las cosas. El hecho de que uno tenga, de que uno sea pesimista no quiere decir que uno no disfrute la vida, por supuesto que sí. Yo disfruto las cosas buenas que puedo tener. Es mentira que yo me voy a ir a vivir qué sé yo, a ir a un museo, con estos museos tan maravillosos que hay acá, o a irme de viaje, de vacaciones, y voy a andar diciendo qué horror, que se van a acabar estas vacaciones, porque todo se acaba. No, yo lo disfruto. Yo te veo así. No, yo lo disfruto. O voy a estar en la playa viendo al horizonte con rabia, diciendo este sol, ¿por qué? No, yo disfruto los momentos, pero igualmente sé, ¿verdad? Que no tanto como el negrito del Batey, que decía que el trabajo para él era un enemigo, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero yo a veces me pongo a pensar, si el trabajo fuera bueno, no tendría que trabajar para vivir. Bueno, mira, si el trabajo fuese bueno o no le pagaran. A mí sí me gusta trabajar y me aburro muchísimo no haciéndolo. También. Pero yo te voy a confesar que he descubierto, gracias a que las cosas que me dice que escriben en el Twitter la gente, que yo te veía a ti como que te lo he dicho varias veces, como el Greenwich se llama, el personaje ese de la película que hizo Jim Carrey. ¿Cómo se llama? El Grinch. El Grinch. Pero fíjate, otra gente, ahora te estoy viendo como el gordito cachetón. ¿Ves? No, podría ser peor. Podría ser el gordito de la camisa rosada que bautizaron el 27 de noviembre. Horror. No, terrible, terrible. No lo voy a dejarlo hasta ahí porque ya no estamos poniendo creepy. Sí, ok. Bueno, gracias, Daniel. Nos vemos la semana próxima, ok. Ok. Y nuevamente gracias por lo que nos estás ayudando para poder presentar a la gente todos los fines de semana la historia fabulada, porque es gracias a él que lo pasa a otro sistema diferente. Otro formato, sí, porque hay que recuperarlo. Ojalá tengamos a tiempo esta semana dispuesta a la nueva temporada, porque lo podemos presentar por temporada y nos falta la nueva temporada, pero los archivos hay que hacer un esfuerzo. Vamos a tratar de tenerlo esta semana. Perfecto. Gracias, Daniel Lara Farías.